Muy bien, muy bien. Continuamos con nuestra serie, amén, bendecidos. Fíjense que en lo particular, bueno, es que yo creo que es que en todo, pero en lo particular con esta serie he aprendido bastante y a mí me llama la atención algunas cositas. Esta serie, o mejor dicho, este sermón, el gran sermón del monte, fue una enseñanza, un mensaje que salió directamente de los labios de nuestro Señor. No quiere decir que lo otro no haya salido, ¿verdad? Pero en este caso, Dios o el Señor esperó el momento para Él dar este mensaje directamente. Y a mí me ha llamado mucho la atención este mensaje porque me ha motivado, me ha ayudado, ha inquietado, mira cómo se lo voy a poner, ha inquietado unas cosas en mí para yo fortalecer mi relación con Dios. Pero hay algo que cuando yo analizo la palabra del Señor, yo veo de que así Él es también con la palabra. Pero algo que a mí me fascina también de la palabra es que muchas veces Dios, si usted lee algunas partes, el Señor la da con tanta simplicidad. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñarla, es cuando empezamos a encontrar tanta verdad transformadora en ella. Y eso es lo que yo he encontrado en esta serie. O sea, en todas estas bienaventuranzas. Es tremendo. Ahora, pensando en esto, me lleva a mí a la Biblia en el libro de los Hechos. Allá cuando, no sé si usted se recuerda, en una ocasión, dice la palabra de que el apóstol Pablo estaba predicando en Filipos. Y cuando estaba, dice que predicando en Filipos, había una mujer escuchando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es verdad que muchas veces el Señor Jesús hablaba a las multitudes. Y es verdad que muchos ignoraban lo que Él decía. Pero tampoco esto quiere decir que aquellas palabras caían al suelo. No. De alguna u otra manera, Dios siempre tenía personas a las cuales Él les abría el entendimiento para recibir un mensaje que iba a transformar sus vidas. Por eso fue que me acordaba en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo está predicando en Filipos, dice que había una mujer. Esa mujer se llamaba Lidia. Y la Biblia dice de que ella era da hasta detalles de ella, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Mira qué combinación. Adoraba a Dios. Ella estaba entregada con Dios. Y oiga lo que pasó. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Y la cosa es de que estaba atenta a todo lo que Pablo decía. Y mire que hasta dónde lo llevó esto, que en el versículo 15 de este capítulo 16 de Hechos, dice de que ella fue bautizada con toda su familia. ¿Entendió eso? Lo que aquella mujer recibió cuando aquel hombre estaba predicando, no solamente salvó su vida, sino que también trajo salvación a su casa. Ojalá. Y nosotros, cada vez que nosotros nos sentemos a hablar o a escuchar la palabra, que nosotros nos sentemos a escucharla de esa manera, con una mente abierta y con un corazón abierto como el de esta mujer Lidia. Recuerde ese nombre. Mire que yo tengo que usar el ejemplo, qué lástima que está pasando por un proceso de médico, pero quiero usar otra vez de ejemplo a mi hermana Nancy Royal. Y en esta ocasión quiero añadir también a Frank. Ellos hablan poquito español, ¿verdad? Como dicen a veces. Pero me da gusto de que mi hermana Nancy y él constantemente, mira, están tomando notas, escuchando el mensaje. Y a veces mi hermana Nancy viene y me comenta cómo es conmovida con la palabra. Y eso era lo que ocurría en el libro de los Hechos. Porque así es la palabra. La palabra es la que nos ayuda a nosotros a amar más a Dios. Es más, yo le digo algo, cuando usted escucha la palabra, ¿sabe lo que debería de hacer en su vida? Es provocarlo.
inquietarlo a hacer algo. Lástima que también no está mi hermano Juan, pero mi hermano Juan es lo que me dice, mi hermano, no sé qué pasa. Cuando escucho la palabra me inquieta seguir buscando más de Dios. Y eso debe de hacer en nosotros. Amén. Ojalá y lo haga. Mire, hemos estado hablando de cada una de estas bienaventuranzas y déjeme decirle que para mí ha sido bien difícil el hablar de un solo tema en tan corto tiempo. Bien difícil. Porque cuando yo analizo cada uno de los temas de las bienaventuranzas que el Señor Jesús habla en este Sermón del Monte, de cada una de ellas se puede sacar toda una serie. Y esa es la simplicidad de la palabra, pero al mismo tiempo la profundidad de ella. Pero solo encontramos, una vez más, esas cosas escondidas, esos tesoros ahí cuando nosotros le dedicamos un poquito de tiempo. La semana pasada mi hermano Marco estuvo hablando del tema de la misericordia y estábamos hablando con él que este tema, la Biblia está repleta de ella, de este tema, de la misericordia. Y casi en cada libro se menciona la misericordia. Y no digamos en el libro de los Salmos. Así que no me pude resistir de veras de seguir con el tema. Y quiero que lo leamos de nuevo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y solo para buscarle un tema, ¿verdad? Para ponerle algo ahí. El tema entonces de nosotros para este día es, los bendecidos son los misericordiosos. Los bendecidos son los misericordiosos. Así me gusta ese también. Ahora, recuerde que ser bienaventurados también es ser favorecidos. Y en este caso, los que van a ser favorecidos de parte de Dios son los misericordiosos. Como hemos dicho antes, recuerde que estos temas que el Señor Jesús traía a esta congregación iban muy en contra de lo que ellos estaban acostumbrados. Hemos dicho eso. Para ellos, el ser misericordioso era una señal de debilidad. No iba en cuanto a como ellos hablaban. Pero recuerde algo también, que Mateo lo que viene haciendo es presentando o hablando de Jesús, presentándolo como un rey. Y ahora ya en este capítulo 5 de Mateo, ahora lo que viene haciendo él es presentando la forma de su gobierno. Y obviamente viene también hablando de lo que él espera de aquellas personas que van a pertenecer a su gobierno. Por eso es que me llena de pasión a mí el tema, porque son cosas que deberían de estar actuando, fluyendo en nuestras vidas. Me atrevo a decir que si todo esto no fluye en nuestro diario caminar con Dios, hay duda. Y no hay necesidad de que haya esa duda. Para nuestro beneficio, vuelvo otra vez a recordar que estas bienaventuranzas no son solo para entrar a su reino, sino que estas bienaventuranzas se deben de mantener en nosotros. Estas bienaventuranzas son las que nos tienen que seguir hasta llegar a su presencia. ¿Entendió eso? ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque muchas personas, oiga esto, muchas personas piensan que la salvación es un asunto del pasado. Que la salvación está basada en una decisión que se hizo antes. Y no es así. La salvación es un tema del presente. ¿Por qué le digo esto? Lo podemos ver en estas bienaventuranzas. Mire que el Señor nunca dijo, bienaventurados los que fueron pobres de espíritu. O bienaventurados los que lloraron. O los que fueron mansos. O los que tuvieron hambre y sed de justicia. ¿Verdad que no lo puso en el pasado? Sino que el Señor Jesús dice, está hablando del presente, de las cosas aquellas que viven en nosotros. Él entonces dice, bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que lloran por el pecado y tienen la necesidad de ser perdonados.
Bienaventurados los que en el presente tienen hambre y sed de toda la justicia de Dios. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo entonces aquí con esta bienaventuranza del día de hoy? El Señor dice entonces de que los que entran a su reino son los misericordiosos. Esto quiere decir entonces de que cuando nosotros entramos al reino de Dios, todo hijo de Dios debe de practicar ¿qué? La misericordia. Sí. Mire, recuerde, para entrar un poquito ahí, recuerde que el grupo al que Jesús le predicaba era un grupo religioso. La religión judía era lo que más predominaba en esos días y era una religión superficial. Se enfocaban en todo lo que era por encima o lo que la gente veía. Y mire que era sorprendente de veras las ceremonias que ellos practicaban, tan sorprendentes, que el Señor dice, por fuera se ven hermosos. Mire qué tan sorprendente era eso. Aquellos rituales, cuando se ponen, ¿no ha visto usted esas religiones ahí que se ponen aquella sotana y se ven y su cosita en la cabeza? No, a mí me sorprende de veras. Sí. Y todo eso a ellos los hacía sentir como los mejores. Ellos se sentían por encima de los demás, se sentían seguros de su justicia. En otras palabras, se sentían que ya tenían el reino de Dios ganado. Qué triste caminar de esa manera. Pero por dentro la Biblia nos dice que esta gente estaban vacíos. Y mire que me llama la atención porque es precisamente lo que ve Juan cuando los ve, Juan el Bautista. Juan el Bautista los ve y de entrada viene y les dice, generación de víboras. Me hubiese gustado de veras ver su rostro ante este elogio de Juan. Y le aseguro que estaban contentos cuando le arrancaron la cabeza a Juan el Bautista. Porque era un predicador que los denunciaba abiertamente. Pero mire que es tan tremendo porque cuando llega Jesús, Jesús llega con el mismo mensaje. Jesús viene apuntando aquellas cosas internas que nadie puede ver, pero que solo Dios las hace en el corazón. Cuando Él entonces empieza a señalar aquello, lo que les está diciendo es, yo espero ver de ustedes las cosas que ocurren cuando el Espíritu de Dios verdaderamente vive en el corazón de una persona arrepentida. ¿Por qué era que el Señor Jesús estaba enfocado en eso? Mire, no es que Dios no se enfoque en las acciones de nosotros. Pero Él entiende que esas acciones deben de ir motivadas por aquel Espíritu de Dios. O sea, el único que puede hacer esos cambios es Él mismo. Mira que el Señor, si usted anota ahí o si nota en las bienaventuranzas comienzan como desde el capítulo 5 y terminan hasta el capítulo 7. Pero por ahí, por el capítulo 6 hasta el capítulo 7 es donde Él empieza a hablar de las acciones, de las reacciones. Y en esas primeras 4 bienaventuranzas, usted va a notar que tratan con todo aquello interno que nadie puede ver, que nosotros podemos esconder. Pero es hasta esta 5ª bienaventuranza, la de ser misericordiosos, es cuando entonces Él empieza a hablar del efecto que aquello debe de producir y que ahora nosotros debemos manifestar. ¿Ve por qué le digo que no fueron solo palabras que se perdían, sino que había una relación tan perfecta en el mensaje de Dios? Bueno, y es que así lo es Él, ¿verdad? Es perfecto. Mire cómo lo puso alguien. ¿Por qué hago énfasis en esto?
Porque debe de haber un cambio y las manifestaciones que salen de nosotros deben de ser basadas en ese cambio que Dios produjo. De otra manera, ¿sabe qué ocurre? Es lo que se convierte en legalismo o religiosidad, si no están basadas en eso. Me gusta cómo lo puso un escritor por ahí y él dice, mire cómo lo pone, dice que un cristiano es algo antes de hacer algo. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que de la única manera cuando nosotros podemos actuar en una manera natural es cuando nuestro interior o nuestra identidad ha sido cambiada. Ya se vuelve natural. No puedo esconder lo que hay en mí. o piensa en una manera como lo puso alguien más. Y dice que nosotros, y yo creo que eso es muy importante, nosotros nunca debemos o tampoco podemos controlar la cristiandad. No. Es la cristiandad la que nos debe controlar a nosotros. Ya no somos nosotros los que vamos de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer, sino que ahora el seguir a Cristo es hacer lo que Él hace. ¿Entendió eso? Ya no es lo mío. Y es que así es, amén, cuando entra Dios en el corazón de una persona. Por más que una persona diga que es, pero si no hay, no lo es. No lo es. El Señor fue tan exacto cuando entonces dijo que por sus frutos los van a identificar, nos van a identificar. Los frutos son los que nos identifican. A mí no me sorprende ni 20 años, ni 30 años en el Evangelio, ni 40 años, es más, ni 50 años me sorprende. No, por eso le digo, la salvación es un tema del presente. Así que Jesús ve a este grupo, se sentían especiales, se sentían orgullosos, se sentían por encima de todos los demás. Viene el Señor y les dice que deben de ser pobres de espíritu en vez de sentirse contentos. En vez de tener esta alegría superficial, los manda a llorar. Y en vez de sentirse satisfechos con su religiosidad o con su justicia, el Señor les dice que tengan hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Ve cómo está todo esto relacionado? Y ahora entonces el Señor viene y les habla, les trae este tema de mostrar misericordia. Y ese ingrediente ellos no lo tenían, estaba por encima de ellos. Mire que aquí dice que los que van a alcanzar misericordia son los misericordiosos. Los que van a alcanzar misericordia de parte de Dios. ¿Pero qué es esto de alcanzar misericordia? Mire que de entrada, cuando Jesús empieza a hablar de este tema, les da una sacudida a esta sociedad. Porque eran una sociedad que les faltaba misericordia, eran orgullosos, tanto los romanos como los mismos judíos. Mire que hoy en día la gente que no conoce la palabra, ellos tienen una mentalidad de que por ser misericordiosos o compasivos, los demás serán compasivos con ellos. Y sienten que por ende, entonces también Dios tiene que ser compasivos con ellos. Y sabe que suena bien eso, suena bien el que nosotros seamos misericordiosos con los demás, suena bien, claro que sí. Pero nunca es una garantía que porque nosotros seamos compasivos o misericordiosos con los demás, que ellos lo van a hacer con nosotros. ¿Verdad que no? Claro que no. Pero el error es ahí donde el ser humano se siente bueno. Porque cuando hacen una obra de caridad, entonces sienten que comprometen a Dios. Y luego entonces dicen, ¿me debes? Es ahí donde sale ese sentimiento de que soy bueno. ¿Y qué nos dice la palabra? Que no hay... Ni uno, no hay ni siquiera uno que sea bueno. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Decíamos en un estudio, ¿verdad? Del miércoles. Lo que ocurre es que hay algunos que son
menos malos que otros. Eso es diferente, pero nadie califica a ser bueno. Así que si usted se sentía bueno, disculpe por decepcionarlo. Lo que quiero decir, mis hermanos, con esto, de acuerdo con el Señor Jesucristo, es que esto de la misericordia no tiene que ver con nada, no tiene que ver con ningún esfuerzo humano. Miren lo que decían algunos filósofos en esos tiempos, algunos filósofos romanos acerca de la misericordia. Y dice, la misericordia es la enfermedad del alma. Mire cómo la veían. ¿Por qué decían eso? Porque ellos exaltaban el poder, la disciplina, el aplicar la justicia sin misericordia alguna. Mire que los verdad que se parece a nosotros, parece a nuestra sociedad. Mire que algunos historiadores dicen de que cuando un ciudadano romano, hablando de esta dureza de corazón, cuando un ciudadano romano embarazaba a una mujer, después de que la mujer daba luz, dice que traían al bebé y lo presentaban delante de aquel romano orgulloso. Y dice que le ponían atención a su mano, a la mano del hombre. Porque cuando aquel hombre levantaba su dedo pulgar hacia arriba, dice que entonces dejaban vivir al niño. Y cuando ese hombre bajaba el dedo, dice que el niño o lo ahogaban en ese momento o lo echaban fuera de la ciudad. Ahora, déjeme decirle, yo quisiera decir que eso ocurría solo con los romanos, pero también dentro de la comunidad judía había mucha escasez de misericordia. Y le podría hablar de muchas historias, ¿se acuerda? Del buen samaritano que se muera. Y le podría hablar también de las diferentes ocasiones cuando se enojaban con el Señor Jesús por el simple hecho de ayudar o sanar a alguien en el día de reposo. Pero sabe una cosa, no le voy a hablar ninguno de esos temas. Pero con Jesús se comprobó de que ninguna sociedad tiene misericordia divina o de la misericordia que habla aquí el Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús fue uno que nunca le hizo mal a nadie. Fue uno que si veía la necesidad, Él la suplía. Si había alguien que necesitaba ser sano, lo sanaba. Y es más, la Biblia dice que aún Él, dice que amó ¿a quién? A sus enemigos. Y aún con todo esto, mire qué tremendo, no funcionó. No funcionó. La Biblia dice que aquellos a los que Él les mostró amor, dice que fueron los que una vez gritaban, crucifíquenlo. Mira hasta dónde llegó el atrevimiento del odio, que ellos mismos dicen, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dos sociedades sin misericordia. Porque no se trata, mis hermanos, de solo ser compasivos. No se trata de solo ser misericordiosos. Porque si se tratara de simplemente recibir una recompensa por ser misericordiosos, no hubiesen crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Era un cambio diferente lo que la sociedad necesitaba. Le digo algo, es un cambio diferente lo que nuestra sociedad necesita. Mire que este término misericordioso es el mismo que este término que el Señor usa en esta bienaventuranza. Si es de los que toman nota, ahí en Hebreos 2:17 se vuelve a utilizar el mismo tema. Y aquí era para referirse a nuestro Señor Jesucristo. De Mateo 5:7 es el mismo que se está usando aquí. Y vea cómo dice, por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar o perdonar los pecados del pueblo. ¿Verdad que es un poquito diferente ese tipo de misericordia? Así que no es solo de ser bondadoso,
No que esté malo el serlo, el Señor nos envía eso, pero es un tipo de misericordia que no espera nada a cambio. Eso es. Mire que nosotros vemos en en el capítulo 7 del libro de Hechos, nosotros empezamos a ver qué tipo de misericordia es la que el Señor está pidiendo. Se recuerda con Esteban. Ahí encuentra la historia de Esteban. La Biblia dice de que cuando sus acusadores y verdugos lo sacaron de la ciudad para apedrearlo, para matarlo, para asesinarlo sin causa. Sin causa. Dice que él, cuando lo hacían, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la Biblia me dice que Esteban murió. ¿Ve lo que vemos? Que no se trata de tirarle $1 de vez en cuando a alguien. ¿De dónde aprendió Esteban este tipo de misericordia? ¿Se recuerda? Padre, perdónalos. Del Señor Jesús. Que ahí es donde viene ese tipo de misericordia. Ahora mire que, ¿por qué es esto? Porque la misericordia está muy relacionada con el perdonar. Y el Señor así lo dice ahí en Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De ahí es donde viene. Pero ¿sabe algo? Aún con todo esto, la misericordia va más allá del solo perdonar. Porque la misericordia existe aún cuando no hay necesidad de perdón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque la Biblia dice, mira, ahí en Salmos 119:64, que toda la tierra, dice la palabra, está llena de su misericordia. Ahora, la misericordia es aún más grande que el perdón, porque oiga lo que dice la revelación que recibió Jeremías, ahí en Lamentaciones capítulo 3, del versículo 22 al 23, para que lo comprendamos mejor. Dice: porque la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿cuándo? Cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice el escritor. Ahora, solo para que entendamos un poquito más, denme unos minutos más. Si nosotros comparamos la misericordia con el amor viene siendo mayor que la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la misericordia actúa solo cuando hay un problema o cuando hay un dolor. Es ahí donde se aplica la misericordia. Pero el amor actúa en todo tiempo. Un ejemplo bien sencillo. La Biblia dice de que el Padre amó al Hijo, no porque el Hijo necesitara misericordia, pero sino porque así es, Dios es amor. Y viceversa también, el Hijo amó al Padre, no porque el Padre necesitara misericordia. El amor es mayor que la misericordia. ¿Por qué? Porque sin amor no hay misericordia. Mire que en la historia del buen samaritano, ¿se recuerda? Dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, ¿y qué ocurrió? Ignoraron la necesidad. No aplicaron la misericordia, pero era porque les faltaba amor. Sé que me van a criticar por esto. Ahora, ¿qué tal si nosotros comparamos la misericordia con la gracia? ¿Qué tal si la comparamos con la gracia? Volvemos una vez más. Que la misericordia solo es aplicada cuando hay necesidad. Cuando está el problema.
cuando está la enfermedad. Pero la gracia, o sea, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, todo basado por el pecado. Pero la gracia se aplica directamente a la necesidad, directamente a la enfermedad. En otras palabras, la misericordia trata con los efectos de la enfermedad, pero la gracia trata con la enfermedad en sí. La misericordia trata con los efectos del pecado, pero la gracia entonces trata directamente con el pecado. Por gracia somos salvos. Ahora, ya voy terminando. ¿Qué tal si nosotros comparamos la misericordia con la justicia? Okay. Porque sale la pregunta, si Dios es un Dios de justicia, ¿cómo entonces puede aplicar la misericordia entendiendo que cada pecado tiene que recibir su paga? ¿Podrá entonces Dios aplicar misericordia y no preocuparse por la justicia? Sí lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque las Escrituras a nosotros nos dice que Dios, el mismo Dios, se hizo carne y que llevó aquella culpa de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y ahí entonces en la cruz se satisfajo la justicia. Y Dios, el mismo dice, se recuerda, dice de que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces en la cruz la justicia fue satisfecha. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante, mis hermanos, que cuando nosotros hablemos de misericordia, no podemos hablar de una misericordia sentimentalista. Ay, pobrecito. Y lo he oído, ay, qué ancianito está, ¿cómo Dios lo va a enviar al infierno? Ay, Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ese tipo de misericordia sentimentalista ignora el pecado e ignora la justicia de Dios. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Samuel le da una orden de parte de Dios a Saúl? Le dice, quiero que vayas y apliques justicia a los de Amelec. Viene Saúl y perdona al rey de Amelec. ¿Qué fue lo que estaba ocurriendo? Estaba aplicando una misericordia sentimentalista, pobrecito. Y sabe una cosa, la Biblia dice de que la justicia se cumplió. Y se cumplió a través de un hombre obediente. Samuel vino y le arrancó la cabeza a aquel rey. La justicia se cumplió. Ahora, sé que esto puede sonar controversial, pero no se preocupe, así es la palabra. Así es la palabra de Dios. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 1, versículo 50. ¿Sabe que la misericordia no es para todos? ¿Oyó eso? Mire cómo lo pone Lucas. Dice, su misericordia es de generación en generación. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Eso es lo que hace la diferencia. Eso de temerle es el reconocer la verdad de Dios. Es el reconocer que Jesucristo un día pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es tener claridad que ya alguien tuvo misericordia, por nosotros, sin nosotros merecerla. Hago énfasis en todo esto porque por ahí se anda, anunciando una misericordia o predicando una misericordia sin la persona tener ninguna relación con Dios o sin vivir dedicados por el efecto que esa misericordia tuvo en nosotros. Oiga cómo lo pone Santiago en el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y aquí viene algo lindo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos entonces
que los misericordiosos son los que alcanzarán misericordia. Pero alcanzarán misericordia ¿de quién? De la única fuente de Dios. ¿Y ve lo que le dije del tiempo? ¿Por qué no nos alcanza? Todavía no he hablado ni siquiera de eso, de la misericordia de Dios. Pero para ir terminando por hoy, podríamos preguntar, Giovanni, ¿cómo puedo ser misericordioso? Mire que en la parte práctica nosotros ya entendemos que el aplicar misericordia es ayudar a alguien, es el rescatar o el suplir una necesidad o incluso el aliviar un dolor, etc. Pero por otro lado también la Biblia nos dice que la misericordia no guarda rencores. Así que cada vez que nosotros podamos perdonar, perdonemos. Si una persona cometió un error contra nosotros, no lo corte completamente de su vida. Aplique la misericordia. Ahora, si nosotros hemos recibido misericordia cuando nosotros no la merecíamos, y sabemos que así lo es, ¿verdad que sí? Debemos entonces interceder. Si no se graba nada del mensaje, por favor, llévese esto. Si nosotros entendemos que hemos recibido misericordia sin recibirla, debemos entonces interceder por los perdidos. Y constantemente pedir a Dios que nos inquiete a alcanzarlos. ¿Sabe por qué es esto? Porque debemos de recordar lo que dice la Escritura. Dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto es buscar a las personas que están perdidas, aplicando la misericordia, entendiendo su situación, ayudándolos. Pero sobre todo, presentándoles la verdad. No una misericordia sentimentalista, la verdad. Amén. Mis hermanos, no deje, por favor, que pase otro año sin alcanzar a alguien con el Evangelio del Señor. Déjeme decirle que eso no solamente es una buena resolución para este año, es un mandato de aquel que nos salvó. Así que por favor, seamos misericordiosos, porque esto de alcanzar a los demás también es ser misericordioso. Amén. Dios me los bendiga. Quisiera que medite en el mensaje de esta última alabanza y al final nuestro hermano José nos despide en oración, por favor.